unciones cada 2 meses, pero la verdad es que siempre que vengo me alegro mucho. Me da mucha alegría de verlos a todos ustedes y de ver a los líderes y a los pastores también tan comprometidos. Eso es lo que le ayuda a uno el compromiso, lo que le ayuda a uno a perseverar. Muy bien, yo creo que ustedes ya saben cómo se llama la predicación o la enseñanza de esta mañana. ¿Cómo se llama? Porque ya la publicaron. La importancia de la unción. Amén, la importancia de la unción. Es muy, muy importante, os van a dar cuenta ahora. Y el propósito es que cuando termine la enseñanza dentro de 3 horas, no mentiras, dentro de una horita. Entonces, estemos bien interesados y comprometidos para buscar la unción, porque la unción hay que buscarla. Hay personas que quieren tener la unción de los demás, pero no, la unción hay que buscarla a través de la oración, a través de la santidad. Hay que buscar esa oración. Y vamos a iniciar con esta lectura de Lucas 4:16 o 4:17 al 19. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19, y a predicar el año agradable del Señor. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Padre, muchas gracias por los pastores, por los ministros que has colocado en cada iglesia. Señor, que la unción sea sobre nosotros, para que esa unción sea transmitida a tu pueblo. Así como el aceite que descendió sobre la cabeza de Aarón y se extendió por todo su cuerpo, que también, Señor, la unción que tú deposites, Señor, en el ministro alcance, se extienda hacia el cuerpo, Señor amado. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias porque tú nos estás visitando, Señor. En estos tiempos, Señor, es necesaria una visitación tuya. Por ese avivamiento mundial que va a venir, que nosotros hagamos parte de ese avivamiento. Y sabemos, Señor, que para este avivamiento necesitamos la unción. Para ser avivados necesitamos esa unción. Señor, muchas gracias, Dios soberano y Dios bueno. Que tu palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, la unción es muy importante para la salvación. Así algunos no lo crean, así algunos no lo perciban, pero es una realidad. Y es porque si la persona no está ungida, entonces va a estar tibia o va a estar frío. Y el Señor dice que a los tibios los va a vomitar de la boca. Y a los fríos, pues ahí no hay nada que hacer. Necesitamos estar avivados. Necesitamos tener el fuego, la unción del Señor en nuestra vida. Aquí en la palabra de Dios uno ve que el Señor habla acerca de 10 vírgenes y dice que 5 de ellas eran imprudentes o insensatas y que las otras eran prudentes. Pero aquellas insensatas dejaron acabar el aceite, la unción. Aunque todas cabecearon y todo, pero habían 5 que conservaban la unción y estaban preparadas. Las otras 5 no, habían dejado acabar el aceite. Y fueron y le dijeron a las 5 que tenían el aceite que les vendiera. Ellos dicen: vaya, compren, porque si les vendemos se nos acaba. Y cuando regresaron, ya la puerta estaba cerrada. Ya no podían partir con el Señor. La puerta se cerró. Y a pesar de que gritaban: ábrenos, ya el Señor les dice: no, no os conozco. Porque es que la unción nos da reconocimiento. Nosotros, la unción nos da identidad. Nosotros somos
conocidos en el cielo por la unción, y por la unción somos temidos en el infierno. Los demonios nos tienen temor a un ungido, porque saben que ese ungido los va a echar fuera, que los va a reprender, y que vamos a tener una guerra espiritual a través de una unción, y que vamos a ser victoriosos. Entonces somos temidos en el infierno, pero somos reconocidos en el cielo. Inclusive aquí hay un texto en Hechos que nos habla de que por allá unos que hacían exorcismo, unos tales hijos de un sacerdote, ¿cómo es? Esdeva, bueno, y que ellos empezaron a hacer un exorcismo, a echar fuera a los demonios, y decían por Jesucristo o por Pablo. ¿Cómo es? ¿Ah? Sí, no, pero es que me acaban de por decir el nombre de los hijos de aquel tal sacerdote, que era un sacerdote que no me acuerdo el nombre. Bueno, y ellos dijeron, a Jesús conocemos y a Pablo, pero ustedes quiénes son, porque es que la unción nos da identidad. La unción nos da identidad. Una persona ungida es una persona que es importante dentro del reino de Dios. Y es que con la unción es que uno puede batallar. Es con la unción. Si nosotros por la unción y por el Espíritu Santo echamos fuera a los demonios, es porque realmente el reino de Dios está en nuestra vida. Ha llegado a nosotros el reino de Dios. Así que no dependamos de la unción de otras personas, como estas 5 vírgenes insensatas que querían depender de la unción de las otras, querían que las otras les pasaran aceite. Tenemos que buscar nuestra propia unción. ¿Cómo se busca esa unción? Se busca a través de la oración, se busca a través de la santidad, a través de la llenura del Espíritu Santo. Es que vamos a ser bien ungidos y aptos para la salvación, porque si no nos podemos quedar. Uno ve Apocalipsis, yo que estoy estudiando tanto Apocalipsis, necesitamos la unción, necesitamos la presencia del Señor. Es más, para estudiar Apocalipsis necesitamos la unción, porque la palabra de Dios lo dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 27. Dice que la unción es la que nos enseña todas las cosas, y que con la unción no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. La unción nos enseña todas las cosas. Por eso, para uno entender Apocalipsis necesita la unción. Yo no necesito que nadie me enseñe. Yo no toco teologías, o yo no toco comentarios bíblicos o posiciones. No, yo toco la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es quien me la enseña. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. La unción, la presencia del Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Amén. Así que hay que buscar la unción para que el Señor nos enseñe todas las cosas, y para que a través de la unción podamos ministrar y podamos soportar lo que viene. Con la unción podemos soportar lo que viene. Hablé aquí en la oración acerca de un avivamiento mundial que va a haber al final de los tiempos. Nosotros tenemos que ser parte de ese avivamiento, porque así lo dice Joel 2:28, que antes de que venga la ira grande de Jehová, el Señor derramará su espíritu sobre toda carne, y se predicará el evangelio del reino en todas las naciones. Pero necesitamos ser parte de ese avivamiento que viene. Y para uno hacer parte de ese avivamiento necesita la unción, porque la unción es la que produce el avivamiento en la vida de uno. La unción lo lleva a uno al fuego, al avivamiento, no a la tibieza, sino a ser avivados, que haya fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Cristo es el ungido. Cristo quiere decir ungido, quiere decir Mesías, ungido. Y nosotros los cristianos somos los ungidos del Señor. Por eso tú tienes que tomar conciencia de que tú debes de ser una persona ungida,
Porque ahora vamos a ver la importancia, como está aquí en Lucas 4:17 al 18, como está en Isaías 61. Cómo es de importante la unción y cómo Jesucristo fue ungido con esos propósitos. La unción debe ser una experiencia diaria de cada uno de nosotros. No debe de ser algo circunstancial, algo temporal, no. Debe ser algo que permanezca, una experiencia diaria, porque no es suficiente nuestras fuerzas físicas, no es suficiente nuestro conocimiento intelectual para llevar a cabo la obra del Señor. No, necesitamos la unción. La unción es lo que nos lleva a la victoria. La unción es lo que hace posible que los ministerios permanezcan. Sí, porque cuando una persona se enfría o entra en tibieza, que entra en carnalidad, esas personas, muchos de ellos terminan en el mundo nuevamente. ¿Sabe por qué? Jesucristo lo menciona. Y él lo menciona hablando en en Juan capítulo 15, que él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Y que si nosotros nos separamos de él, nos secamos. El que se separa de Cristo, como las ramas, como los pámpanos, se separan del árbol, se secan. Si nosotros nos separamos de Cristo, nos secamos. No tenemos unción. Entramos en carnalidad. Ustedes de pronto han visto muchos ministerios secos. Han visto pastores, predicadores que de pronto entran en resequedad. Y no es porque estén pasando por desiertos. Entran en resequedad porque han dejado acabar la unción. Porque ya no están tan avivados como antes lo estaban. Y estas personas tienen que examinarse a ver qué es lo que les pasa. Tienen que cuestionarse y examinarse a ver por qué yo estoy así de esa manera. La unción no la podemos dejar acabar. Tenemos que estarla retanqueando todos los días. Así como un vehículo es retanqueado con gasolina, porque si no se para, no camina más. Así también nosotros tenemos que estar retanqueando la unción todos los días. El bautismo ocurre una vez, el bautismo del Espíritu Santo. Pero la llenura y la unción hay que estarla buscando. Tenemos que estar llenándonos de ella permanentemente. Así que ella es la experiencia de cada uno de nosotros para que tengamos una vida cristiana victoriosa. Tú quieres tener una vida cristiana victoriosa. Tú quieres orar por un enfermo y que el enfermo sea sano. Quieres orar por un endemoniado y que el demonio salga de esa persona. Tú tienes que estar avivado. Tú tienes que tener unción para eso. Tú tienes que tener presencia del Espíritu Santo. O si no, eso te va a ser muy imposible. No lo puedes hacer. Jesucristo lo dice. Jesucristo dice que nada podemos hacer. En el mismo Evangelio de Juan 15. Que si uno se separa de él, si uno deja opacar la presencia del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Estamos imposibilitados. No podemos echar fuera un demonio. Hay personas que oran por los enfermos y se les mueren. No, mis hermanos, que estemos avivados para poder. Por eso yo digo que la unción es muy importante para que seamos exitosos en la vida cristiana, para que seamos exitosos, para que tengamos victoria en toda batalla que emprendamos, batallas espirituales. La unción tiene su origen en la presencia del Espíritu Santo. Se transmite por la imposición de manos o por una palabra bien ungida. La persona puede ser ministrada y puede ser ungida. Hace el viernes, antier, estuvimos aquí en el Corazón. Me invitó el pastor Pedro a una campaña de sanidad y milagros. Y cuando el Espíritu Santo empezó a hacer la obra, que uno empieza
a predicar y el Señor empieza a tocar corazones, muchas personas se quebrantaban. Se quebrantaban por la predicación, por la unción. Porque es que yo digo que una palabra o una enseñanza o con unción ungida, esa palabra tiene que cambiar las personas. Esa persona tiene que ser ministrada por un mensaje. Uno a veces acostumbra a estar ministrando con imposición de manos y todo, pero cuando uno predica la palabra con unción, la gente empieza a ser ministrada. Y empiezan una señora me dijo que tenía mucho calor, porque es que la unción produce eso y empieza a ministrar de una manera. Es más, hay personas que empiezan por allá a caer muchas veces cuando la palabra es ungida, porque es que la palabra ungida produce libertad. La palabra verdadera ungida es la que trae libertad. La verdad os hará libres, dice la palabra del Señor. El origen entonces es a través de la presencia del Espíritu Santo. Se transmite por la imposición de manos también, como Pablo lo hacía y muchos siervos, que ellos imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Se recibe en el momento del bautismo del Espíritu Santo, se recibe la unción, pero hay que permanecer en ella, aunque hay que seguirla buscando. Crece a través de la llenura, porque una cosa es el bautismo del Espíritu Santo, otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando la persona está vacía, lo que necesita es llenura del Espíritu Santo. Cuando una persona tiene vacíos en su corazón, porque de pronto le falta a alguien, a un ser querido, o porque tiene algún vacío, porque alguien te produjo ese vacío, esos vacíos se llenan. O tenemos, sí, con la llenura del Espíritu Santo podemos cubrir esos vacíos. ¿Y cómo podemos definir la unción? La unción la podemos definir como el manto del Espíritu. Mire, el manto de Elías cayó sobre Eliseo y recibió una doble porción de unción. El manto de Jesús, cuando aquella mujer de flujo de sangre dijo, si tan solo tocara el manto, seré sana. Y ella tocó el manto del Señor y el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Pedro dice, Señor, pero muchos te están apretando ahí y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y él dice, ¿sabe por qué? Porque salió unción de mí, salió poder de mí. Ella por la fe le arrebató la unción y la unción fue la que la sanó. La unción es la que trae sanidad. Por eso yo digo que para uno traer sanidad a las personas, se necesita la fe de la persona, pero necesita también la unción del que está ministrando. Sí, la unción produce el milagro y la sanidad. La unción es la nube de gloria. La unción la nube debe estar sobre tu vida a toda hora. Esa nube que descendía sobre el tabernáculo en el lugar santísimo, esa nube que iba por el desierto cubriendo al pueblo de Israel, de ese sol en el desierto tan fuerte y de esas heladas tan por la noche, porque en el día hay mucho calor, pero en las noches hay unas heladas y oscuridad. Pero la nube los estaba cubriendo durante el día y caminaba con ellos. Y en la noche la columna de fuego. La nube debe estar sobre nosotros, porque la nube es la unción. Debemos de caminar en unción. Debemos de caminar bajo la nube, bajo la unción del Espíritu Santo. La unción es la nueva vestidura del cristiano. Las vestiduras reales. ¿Sabe que hay 3 tipos de unción? Está la unción de los sacerdotes. Aarón fue ungido como sacerdote. Está la unción de rey. David fue ungido como rey.
otro tipo de unción, según el ministerio. Y los profetas también eran ungidos. Y nosotros necesitamos esto. Ahora, ¿quién ungió a Jesucristo para que cumpliera esos tres ministerios? El Espíritu Santo. Allá Aarón, de pronto Moisés derramó aceite sobre él. Samuel derramó aceite sobre David con el cuerno y le llegaba la unción, el aceite, la unción. Pero es el Espíritu Santo ahora quien nos unge como ungió Jesucristo para estos tres ministerios. La unción es importantísima. Debe ser renovada continuamente. Hay que renovar la unción. Pero sirve, mire, la unción cubre la desnudez de la persona. Tenemos que estar revestidos de la unción. Tenemos que estar revestidos de Cristo Jesús. Porque la unción son las vestiduras del cristiano. El don se puede enfriar, pero la unción aviva el don. Pablo lo dice. Aviva el don que está en ti, el cual recibiste por la imposición de manos. Aviva el don, avivarlo. Con la unción se aviva el don. Porque la unción se puede acabar. El don es irrevocable. Pero hay muchos dones que están quietos, que están dormidos, y es por ese motivo. Porque no lo han avivado. Hay personas que el Señor les ha dado el don de milagros o el don de la sanidad, pero como no oran por los enfermos teniendo el don de la sanidad, entonces el don queda ahí opacado, queda dormido. El Señor le da a otro que sí lo use, que vaya donde los enfermos a orar por ellos. Y ese don se aviva. Ese don hay que avivarlo por medio de la unción, porque la unción aviva el don, como Pablo lo dice a Timoteo. Aviva el don que está en ti, el cual recibiste por la imposición de manos. Algunos ministerios ungidos en el Antiguo Testamento, como les mencioné ahora, el sacerdote Aarón fue ungido, reyes como Saúl y David fueron ungidos, profetas ungidos, Eliseo, Elías, Isaías. Pero ¿sabe qué? Muchos no perseveran en la unción. Sansón fue ungido. Se puso a revelar el misterio de la unción que él tenía a esa mujer filistea. Y por ponerse a jugar con la unción, no perseveró en la unción. Terminó arrodillado ante esa mujer filistea. ¿Y sabe cómo terminó? Sin visión y sin misión. Le sacaron los ojos, terminó sin visión. Es que la gente pierde la visión. Hay pastores que pierden la visión. También es para ustedes, los que van a ver el video. Hay pastores, hay líderes que pierden la unción y pierden la visión. Si pierden la unción, pierden la visión, como Sansón. Perdió la visión. Pierde la visión por no perseverar en ellas. Pierden la unción. Dios ungió a Saúl, pero él rehusó a esa unción, porque Samuel también ungió a Saúl. Una petición que el pueblo le estaba haciendo, que para Dios fue muy doloroso, porque Dios debe ser el rey de nuestra vida. Pero ellos dijeron: ya queremos un rey como lo tienen todas las naciones, ya no queremos que Dios reine sobre nosotros. Y eso le dolió mucho a Dios, y dice: denle el rey. Y ungieron a Saúl, pero les fue muy mal, porque Saúl rehusó a la unción. Y en lugar de la unción, el Espíritu Santo salió sobre él y le vino un espíritu que lo atormentaba. Muchas personas les ocurre eso. Unas personas cristianas. ¿Será que un cristiano puede tener demonios? Un cristiano puede estar gobernado por un demonio. Y hay cristianos que hay que hacerles liberación. Porque de pronto su casa ya está barrida, pero descuidan su casa y entonces vienen espíritus peores que el primero. Sí, le pasó a Saúl eso.
Saúl estaba lleno del Espíritu Santo, fue ungido. Pero dice que el Espíritu Santo salió de Saúl y vino sobre David. Y David estaba lleno del Espíritu Santo, pero ocurrió que David cometió un pecado con Betsabé. Y casi que pierde la unción y la presencia del Señor, porque decía: Padre, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque es el Espíritu Santo quien produce la unción, pero el pecado lleva a que la persona, el Espíritu Santo, dicen algunos que se contristan, la palabra de Dios lo dice así, pero el Espíritu Santo se puede ir de muchas personas, como se fue de la vida de Saúl. Y de pronto, porque David oró mucho para que el Padre no le quitara su Santo Espíritu, la unción, para que no le quitara la unción, su unción de rey. Esa unción de rey lo llevaba a las victorias a David. Sí, yo sé que hay muchos que predican y dicen: no, es que cuando el Espíritu Santo llega a uno es para que permanezca para siempre. Él nunca se va. Eso era en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo no. Sí se va. Sí se va porque cuando el Señor dice que le mandaría al Consolador para que permaneciera para siempre, era sobre la iglesia. Pero a nivel individual, el Espíritu Santo sí se puede ir. El Espíritu Santo está con nosotros, con la iglesia, con los creyentes. Pero hay creyentes que no conservan la santidad y viven pecando, y lo que les va a traer es un espíritu que los va a atormentar. Hay que hacer liberación. Eso es una realidad para aquellos que dicen que es que, bueno, y la salvación, ¿cómo se va a perder si el Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre? Sí, cuiden la presencia del Señor, cuiden la salvación. ¿Cómo la vamos a descuidar? Hay que cuidarla y ser responsables con ella. Otra persona que no permaneció en la unción fue Salomón. El Señor lo ungió como rey también. Y él empezó con mucha sabiduría y mucha unción. Pero Salomón terminó apostatando. ¿Y sabe por qué? Por causa de las mujeres. Imagínese uno con 1000 mujeres. Imagínese usted, los varones que escasamente podemos con una, ¿cierto? ¿Cómo era con 1000 mujeres? Dice que él tenía como 700 reinas y 300 concubinas. Y esas mujeres le hicieron desviar el corazón. Y él empezó en Jerusalén y construyó el templo para Dios en Jerusalén. Y terminó construyendo templos a los Baales, templos a Astoret, a todos esos dioses paganos que tenían todas estas mujeres. La mujer, una esposa de Egipto, y todas esas mujeres paganas que consiguió él. Él rehusó a la unción. Él no permaneció en la unción. Por eso yo digo que la unción hay que saberla conservar. Porque cuando tenemos la unción, todo el mundo lo nota. Pero cuando no tenemos unción, también lo notan. Y hasta uno mismo se da cuenta cuando está ungido y cuando no está ungido. Pero hay que saberla conservar. No podemos entrar en carnalidades, porque la carnalidad es lo que lo lleva a uno a la tibieza. Cuando se habla acerca de la Odisea, una iglesia tibia era una iglesia carnal, que ponía la mirada en las cosas terrenales en lugar de poner la mirada en las cosas celestiales. Y ponía la mirada en las cosas terrenales porque decía: es que yo soy rico y me he enriquecido, yo no tengo necesidad de nada. Y las riquezas y las cosas materiales pueden llevar a la persona a ser una persona carnal. Eso les dice: ustedes no son bienaventurados, ustedes son unos desventurados, ustedes son unos miserables, ustedes dicen que son ricos, ustedes son unos pobres. Esa es la carnalidad. Por eso la tibieza. Por eso tenemos que buscar en la unción. Porque la unción trae el fuego de Dios sobre nuestra vida. Porque la unción trae poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Ese poder que descendió sobre los apóstoles en Jerusalén, como una promesa a lo que Cristo les decía: no se muevan de Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo.
y ellos andaban en el poder del Espíritu. Ellos andaban avivados a un punto que el mismo Pedro, con la sombra de Pedro, con esa unción, sanaba a los enfermos. Al punto que fue al templo de la Hermosa a la hora novena, a la hora de la oración, 3 de la tarde. Porque la primera hora ellos manejan dos horarios, pues. Y uno es que la primera hora es a las 6 de la mañana cuando el sol sale. Y cuando el sol se oculta, entonces se acaba para ellos el día. Es decir, lo que tiene el día ya entra en la oscuridad. Entonces para ellos un día tienen 12 horas. Y la hora novena es que empieza a las 6 de la mañana, la primera hora. Y 3 de la tarde es la hora novena. Y fue la hora en que Cristo murió. Y era la hora de la oración. Ellos iban a la hora novena, a la hora de la oración. Y allí había un cojo de nacimiento, ahí en la puerta del templo de la Hermosa. Pero él esperaba limosna, plata, dinero. Pero Pedro dijo, yo no tengo eso. Pero lo que tengo y lo que tenía Pedro era la unción. Lo que tengo te doy. Él tenía era la unción. Y cuando él recibió esa unción, dice que él se levantó y saltaba y glorificaba a Dios. Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo les doy. Reciban la unción. Reciban presencia del Espíritu Santo. Que la unción trae aceite espiritual. Ese óleo de gozo, ese aceite. Una persona ungida puede entrar en gozo, claro. Puede entrar cuando uno está ungido, uno está gozoso, que es un fruto del Espíritu. El amor, el gozo. Un gozo que a pesar de que uno está en medio de tribulaciones y problemas, ese gozo es lo que nos fortalece. El gozo del Señor es mi fortaleza. Ese gozo es lo que fortalece la vida. La unción trae santidad. La presencia del Espíritu Santo en mi vida, su misma presencia, que es Espíritu Santo, produce santidad en mí. Y el pecado ya no se puede enseñorear de mí. Yo ungido, tú ungido, nosotros ungidos, podemos vencer el pecado. El pecado no se va a enseñorear. Vamos a tener control sobre el pecado. Y la unción produce santidad. El Espíritu Santo en nuestra vida trae santidad. Por eso se llama Espíritu Santo. La unción trae también refrigerio a nuestra vida. Para aquellos que de pronto se sienten secos, la unción, la presencia del Espíritu Santo trae refrigerio a nuestra vida. Jesucristo lo dice en Juan. Dice que en el día de la gran fiesta, creo que es Juan, ¿qué es? Yo sé que el versículo es 37. En el día de la gran fiesta, Jesucristo alzó la voz y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en él. Eso está en Juan, me parece que es 7:37. Yo sé que el versículo es 37 y 38. Pero la unción trae refrigerio a nuestra vida. Trae refrigerio, mis hermanos. Tenemos que sumergirnos en la unción del Espíritu Santo. Yo pienso que lo de Ezequiel era algo muy especial, porque el Señor le dice: entra en las aguas salutíferas, y las aguas van a llegar a los tobillos. Después el agua va a llegar hasta las rodillas. Después el agua va a llegar a los lomos, y entonces vas a tener que pasar a nado. Porque ese es el nivel de la unción. Empieza a subir, a subir, a subir. Después hay que estar sumergidos en la unción. Tenemos que estar sumergidos en el Espíritu Santo. La unción pudre el yugo. La unción pudre el yugo. ¿Ah? ¿Tienes alguna atadura?
La unción pudre esa atadura. La unción pudre el yugo. Por eso el Espíritu Santo nos unge para dar libertad a aquellos que están en yugos, a aquellos que están oprimidos. Pero sin unción somos lámparas apagadas. Somos sal sin sabor. Somos árboles sin fruto. Somos nubes sin lluvia. Sin unción no somos nada. Sin unción somos siervos sin poder. Vivos sin espíritu. Cuando no hay unción, enfermos sin esperanza, porque es que la unción trae sanidad. Y vamos a hablar acerca de unos 6 propósitos sobre la importancia de la unción. El primero, Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido primero para dar buenas nuevas a los pobres. O sea que la unción da poder a la palabra. La unción rompe toda pobreza espiritual en la persona. La unción da poder a la palabra. Me ha ungido para dar buenas nuevas. Por eso Jesucristo les dice a los apóstoles en Hechos 1:8, no se muevan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo y me van a ser testigos, van a hablar de mí, van a testificar de mí, van a hablar la doctrina cristiana acá en Jerusalén y lo van a hacer también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque es que una palabra ungida es una palabra de bendición, es una palabra que cambia. Una palabra ungida, cuando se le da a un borracho, el borracho deja de beber. Cuando uno da una palabra ungida, le habla a una persona, a una prostituta, deja de vender el cuerpo. Cuando se le da una palabra ungida a un drogadicto, deja de consumir. Hay cambio. Jesucristo, cuando le hablaba a una prostituta, esa prostituta dejaba de pecar. Vea a María Magdalena. Dejaban de pecar. Empezaban a buscar del Señor. Una palabra ungida trae cambio. Pero yo les digo que hay que predicar con unción. Porque una palabra predicada sin unción es una palabra muerta. Una palabra predicada sin unción es una predicación carnal. Están predicando en la carne. Si yo predico en la carne, van a haber muy pocas conversiones. Y por eso es que ahora en día hay tan pocas conversiones. Porque lo que pretenden muchos predicadores es tratar de llevar un mensaje motivacional o tratar de llevar un mensaje que no tiene un propósito bien especial, como porque yo predico y estoy predicando y el propósito con el cual para el cual estoy predicando es para que ustedes busquen la unción, para que ustedes sean llenos del Espíritu Santo, porque es que la palabra ungida, esa palabra ministra y esa palabra es motivadora, pues lleva a las personas a un cambio. Ese es el propósito. Hay personas que predican sin ningún propósito. Cuando predicamos en la carne no hay unción, pero cuando predicamos la palabra ungida produce cambios. Cuando la unción viene, hay cambios en las personas. Miremos el segundo propósito. Versículo 18, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, la unción produce sanidad interior. Y eso es una realidad. En esta campaña que tuvimos el viernes, llegó una persona por primera vez, recibió al Señor en su corazón. Y esa persona empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le dije, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema o qué? Yo sabía que el Señor le estaba ministrando.
Ella me muestra las manos y dice, es que vea, tengo las manos hasta moradas. Es que tengo un vacío. La persona que vivía conmigo se fue y me dejó una herida en mi corazón. ¿Sabe qué? La unción produce sanidad interior. La unción produce sanidad interior. Por eso dice que me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y qué produce un quebrantamiento en una persona? Un quebrantamiento puede decir rechazo. Una persona que tenga rechazos, esa persona tiene heridas en su corazón. Eso tiene un quebrantamiento en su corazón por el rechazo, por el desamor, por la soledad, por la tristeza, porque ya no está aquel ser, sino que partió con el Señor, o de pronto aquella persona se fue con otra, y eso trajo una tristeza profunda a mi corazón. Hay personas que han sido abandonadas, niños desde pequeños, que ahora ya son adultos y tienen ese rechazo por el abandono de alguno de sus padres o de los dos padres. Y donde van siempre ven un rechazo. Van a conseguir empleo y no se les da. Siempre tienen como en la cara, tienen como ese rechazo, y toda la gente los rechaza. Llegan al colegio y los amigos como que no quieren estar con esa persona y dicen, no, es que esa es la química. ¿Cuál química? Eso hay algo que los está atando. Hay una maldición de rechazo en sus vidas. ¿Saben? La unción sana los corazones quebrantados. Me ha enviado a sanar a los corazones quebrantados. La vergüenza, la unción da cobertura a la vergüenza. La unción a toda desnudez. Satanás te puede recordar el pasado. Usted era un drogadicto, usted era una prostituta, usted era un borracho, te puede recordar el pasado. Pero la unción nos cubre de todo eso. La unción cubre toda desnudez. Y si el enemigo te recuerda el pasado, usted le puede recordar el futuro que le queda a él. Recuerden el futuro. ¿Dónde ves que va a terminar? Pero la unción nos protege. A la unción se le llama óleo de gozo, aceite de alegría. La unción cubre a los enlutados de corazón. La unción cubre a los enlutados del corazón. Nuestro rostro no debe estar triste. Hay personas que tienen un rostro tan amargado, triste. No, la unción es la que produce el gozo en nuestra vida. ¿Quién sigue a un amargado? ¿Quién sigue a un triste? Nadie. Qué pena uno seguir por ahí un amargado, ¿cierto? No, hay que estar con aquellos que están gozosos a pesar de que hayan dificultades. Sí. El Salmo 16:11, la segunda parte dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. Mateo 25:21, el Señor dice, entra al gozo de tu Señor. Juan 16:20, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y el tercer propósito, el Señor nos unge, el Espíritu Santo nos ha ungido para pregonar libertad a los cautivos. A los cautivos por el pecado. Hay gente que está cautivada por el pecado. Y sabemos que el pecado se da a través de un proceso. El pecado primero se produce o se origina en la mente, en los pensamientos. El pecado baja al corazón. Luego va a un hecho. Y luego se esclaviza a la persona. Entra en esclavitud. Hay personas que de pronto piensan en que yo voy a ser infiel a mi esposa, o aquella persona soltera, yo voy a tener una relación con mi novia. Primero el proceso empieza en la mente, luego baja al corazón, y cuando ya está aquí en el corazón, quieren llevar eso a un acto, y cuando cometen el acto, quedan esclavos.
Eso se convierte en un hábito en la vida de la persona. Pero la unción es la que trae esa libertad. El Señor nos ha ungido para dar libertad a aquel cautivo por el pecado. El Señor te unge para que tú seas libre de esa esclavitud del pecado, para que no estés en cautiverio del pecado. Yo sé que hay muchos que luchan y luchan por dejar algo. Y dicen, es que yo no soy capaz, es que yo no puedo. Si puedes. Es que yo hace tiempo vengo luchando por dejar esto y no he podido. Si puedes. La unción te ayuda, el Espíritu Santo te ayuda, la unción te ayuda. Porque la unción nos ayuda a que seamos libres de esa cautividad del pecado. Me ha ungido para traer libertad a los cautivos. Porque el pecado lo que hace es hacer perder la unción, la santidad, la comunión con Dios. Dios ama al pecador. Lo que Dios no ama es el pecado. Y nosotros no podemos estar viviendo en pecado. Porque nos vamos a perder. Porque no vamos a calificar. Hay que dejar el pecado, mis hermanos y mis hermanas. La unción te ayuda a dejar ese pecado. Llénense de la presencia del Señor. Y el pecado no va a tener control sobre tu vida. Y así algunos digan, es que yo solamente cometo un pecadito nada más. Y después me arrepiento y listo. Que esa siempre es lo que el engaño del enemigo. Una sola vecesita y punto. Ya después se arrepiente y el Señor, como es misericordioso, te perdona y ya. Ni un pecado. No le dé cabida al enemigo. Guarde la distancia. El enemigo no puede ocupar la distancia que tú tienes. Tu espacio no lo puede ocupar el enemigo. Que el enemigo esté allá, pero que no lo deje acercar. No se ponga a jugar con fuego, porque te quemas. Hay que guardar la distancia. No hay que permitir que una sola vecesita, no, nada, ni una sola vez. Porque Adán cometió un pecado, él cometió un solo pecado, que era lo que el Señor le había dicho. Puedes comer de todos los árboles que hay acá, aún del árbol de la vida que estaba ahí. Pero no coman de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y él comió de ese árbol una sola vez y miren las consecuencias. Esaú vendió la primogenitura. Lo hizo una sola vez por un plato de lentejas y perdió el derecho. Y ¿sabe qué? Dios dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Porque Esaú dijo, no, es que comamos, véndame esas platos de lentejas, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, él no tenía una visión más allá, sino que él pensaba que cuando él moría o cuando uno muere, que ahí es el exterminio de todo, que ahí se acaba todo. Y eso no es así. Cuando uno muere es cuando uno empieza a vivir más, es cuando uno empieza a dejar la presencia de Dios. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No. La unción te va a proteger para que cuando venga la marca del anticristo, a través de la unción, tú puedas fortalecerte, porque él dice que el que no tenga esa marca no puede comprar ni vender. Y yo espero que ustedes no vendan su salvación por un plato de lentejas. Tenemos que estar en la unción. Tenemos que estar firmes en la unción. Ungidos, direccionados por el Espíritu Santo. Porque la unción lo vale todo. Por eso hay que buscarla, hay que conservarla siempre, la unción. Cuarto propósito de la importancia de la unción. Me ha ungido para dar vista a los ciegos. O sea, la unción en nuestra vida produce sanidad. Y cuando hablo aquí de ceguera, puede ser ceguera física o ceguera espiritual. Pero
miremos que Jesucristo sanó a muchos ciegos. A Bartimeo lo sanó. Y sanó a muchos enfermos. Sanó a los mancos, leprosos, mudos, sordos. Porque Él era el ungido. Porque era a través de la unción. Es a través de la unción que la enfermedad se va. Y yo predicaba esta mañana, es que el Señor quiere una iglesia ungida, una iglesia donde los enfermos sean sanos, donde el cautivo sea libre. Hay una canción muy especial de René González que se llama Mi Iglesia. Yo quiero una iglesia. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Que la iglesia sane al herido de cualquier enfermedad física o enfermedad del alma. Las heridas del corazón o del cuerpo. La unción hace eso. Cuando uno está bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo, uno vaya a ¿cómo se llama eso? Allá donde está el médico. Pero, ¿a cuál? Al consultorio, vamos al consultorio del Espíritu Santo. Al consultorio para que sane nuestra alma. Muchos van donde psicólogos o buscan libros de autoayuda, pero eso les va peor. Es mejor que el Señor sane nuestras heridas. Es mejor que el Señor llene los vacíos con su presencia. Entonces, mire, hay medicina científica, pero yo pienso que la medicina celestial es mucho más efectiva que la medicina científica, porque los cancerosos, los médicos no pueden hacer nada y a veces les aplican quimio o alguna cosa de esas, pero eso cuando están invadidos ya no hay nada que hacer, ya los quedan desahuciados. Pero la medicina celestial, el Señor puede sanar cáncer. El Señor puede sanar cualquier tipo de enfermedad porque esa es la medicina celestial. Es una medicina de sanidad. La palabra en Santiago lo dice así, Santiago 14:15. Ahí está alguno enfermo entre vosotros. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y únjanlo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe ungida sanará al enfermo. La unción, la oración ungida, únjanlo con aceite. La unción sanará al enfermo. La unción, el aceite, la unción, la medicina celestial más efectiva que la medicina científica o terrenal. ¿Qué enfermedad está padeciendo? Espero que si de pronto alguno tiene alguna enfermedad, en esta hora el Señor te va a sanar. La unción te va a sanar. Ponga tu mano en el lugar donde estás enfermo, en la zona afectada. Y en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, esa enfermedad sale. Queda sano o sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay sanidad de quistes, hay sanidad de tumores, hay sanidad de corazones, hay sanidad de sangre, aquellos que tienen diabetes, hay sanidad para aquellos que están ciegos o que están padeciendo de la vista. El Señor los sana en esta hora. La unción llega sobre tu vida ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. El aceite celestial está sobre tu vida, obrando sanidad. Obra sanidad, Señor, porque tú eres el médico de todos los médicos, Señor. Obra sanidad, por tus llagas fuimos sanados, Señor. Obra sanidad, Espíritu Santo divino, en esta hora, en tu pueblo, Señor, porque tú quieres una iglesia, Señor, que no tenga problemas de salud. Tú quieres una iglesia sana, Señor. Y esta es la iglesia que recibe sanidad, Señor. Esta es la iglesia que recibe liberación. Libera a aquellos que están afectados por espíritus. Señor, líbralos ahora con la unción poderosa que trae libertad a los cautivos. Libéralos, Señor, en esta hora, Padre. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompe toda atadura, Señor amado, porque tu palabra dice que la unción está sobre nosotros para dar libertad a los oprimidos por el diablo, Señor amado, que te has tú
dando esa poderosa unción, Señor. Señor, muchas gracias, Dios, por lo que estás haciendo, Dios soberano y Dios bueno. Dios santo, mi hermana, mi hermano, si tú crees en Cristo, si tú crees que la unción ha llegado a tu vida, ahora tú estás sano como aquella mujer de flujo de sangre que recibió la sanidad, la unción y quedó libre de aquella enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te doy gracias, Señor, por lo que acabas de hacer. Gracias, Señor, porque la unción pudre todo yugo. La unción pudre toda enfermedad y la quita de ahí. La unción trae liberación. Tu palabra, Señor, ungida es la que produce cambios. Si alguno tiene algún mal hábito, si alguno está consumiendo licor o cigarrillo, quedan libres ahora porque la unción rompe esos yugos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret y quita todos esos malos hábitos, Señor, porque tu palabra ungida, Señor, predicada a una persona con ataduras. Si es un drogadicto, deja de consumir. Si es una prostituta, deja de vender el cuerpo, Señor. Padre, que seas tú haciendo la obra poderosa en la vida de cada uno, Padre. Muchas gracias, Dios soberano y Dios bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Dios los guarde. Dios los protege.